Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Loza y estamos en la materia de conciencia histórica 2. Y pues el día de hoy vamos a tratar el tema respecto a las clases sociales aquí en México en el periodo que va de 1821, que es cuando México se independiza de España, a 1876, periodo, bueno, fecha en la cual se considera el inicio del porfiriato, ¿va? Durante lo que llevamos del curso, las diferentes sesiones, hemos visto varios temas, todos relacionados a lo político, ¿no? Vimos, por ejemplo, el conflicto liberal conservador, eh, pues que se va a reflejar en un sinnúmero de guerras que se van a vivir aquí en el país. Vimos también pues las intervenciones armadas, tanto de Estados Unidos como de Francia, y la segunda intervención francesa, que va de 1862 a 1867. Eh, y pues básicamente todo ha sido relacionado a la política. Ahora vamos a ver un poco la cuestión social, ¿va? Entonces miren, de 1821 a 1876 podemos decir que la sociedad no cambió gran cosa del tiempo de, pues, en que dominaron los españoles, pues del dominio español, del virreinato, a el México independiente. Si bien con la independencia quedó abolido el sistema de castas, se supone que ya teníamos la misma igualdad, pues realmente la cosa no va a cambiar mucho que digamos, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de las clases sociales altas, ¿no? La élite o clase alta estaba conformada eh, por terratenientes, o sea, los dueños de la tierra, los ricos hacendados y demás, que dicho sea de paso, pues era el principal modo de producción, ¿no? Era la fuente de riqueza, porque la revolución industrial que ya había ocurrido en Inglaterra, donde nace, y de ahí se había difundido a varios países de Europa y los Estados Unidos, pues aquí era básicamente todo un sueño. Había una que otra fabriquita, digamos allá por 1850, ¿no? Podían ser contadas con los dedos de la mano. Acá por el estado de Jalisco solo existían dos fábricas, me parece, y párele de contar, ¿no? Eran fábricas de hilados y de tejidos y nada más, ¿no? Entonces la fuente de riqueza básicamente la podemos encontrar en la tierra y en el comercio. Y por lo tanto, pues los grandes terratenientes, los comerciantes de alto rango, junto con los militares, porque aquí podemos decir que la casta militar, pues llega también a convertirse en parte importante de la élite. Acuérdense que cuando hablamos de élite, hablamos de un sector de la población que es la que realmente tiene la posibilidad de tomar decisiones en la política, ¿sí? Eh, Decisiones que afectan a toda la población, ¿sí? Eso es la élite. Y podemos decir que la élite es parte de la oligarquía. La oligarquía es un grupo de familias poderosas que tienen mucho poder, y pues la parte más importante de la oligarquía es la élite, los que se encuentran en la cúpula y son los que realmente tienen el poder de tomar decisiones. Entonces, pues los militares, recuerden que a partir de 1824 nace la Primera República. Al poco tiempo, pues comienzan a haber una serie de movimientos armados, ¿no? Unos a favor de lo que vamos a conocer como los liberales y otros a favor de los conservadores. Y cuando llegan al poder, pues varios de estos militares conformaban la élite, ¿no? Este grupo de personas que podían tomar decisiones políticas, ¿no? También, como parte de esta élite, tenemos al clero, a la iglesia, que en aquellos tiempos pues tenía mucha injerencia política, ¿no? Entonces, la élite, esta, esta oligarquía gobernante, pues eran los que realmente manejaban los hilos de todo, ¿no? Y se dedicaban básicamente al comercio y pues a lo que era la tierra, ¿no? Obviamente ellos no araban, para eso tenían a los peones y a quién sabe cuánta gente trabajando,
Y pues era una clase social que vivía en la opulencia, ¿no? Vivían con mucha riqueza, sin ninguna necesidad ni nada. En el segundo estrato de la sociedad, digamos la clase media, esta se conformaba por pequeños y medianos comerciantes, ¿sí? También pequeños dueños, digamos, propietarios de ranchos, de haciendas, que pues labraban la tierra, empleaban a gente, pero no tenían una riqueza tan grande como pues los integrantes de la oligarquía, ¿no? Y aquí también podemos agregar a otro segmento que vienen siendo los profesionistas, principalmente abogados o médicos, que pues gozaban de mucho respeto dentro de la sociedad. Entonces básicamente pues la clase media se conformaba por este sector, pequeños comerciantes, pequeños propietarios de haciendas, de ranchos, ¿sí? Y profesionistas, ¿no? Cabe señalar que pues esta clase media, estos pequeños profesionistas, estos no pequeños profesionistas, profesionistas como médicos y abogados, pues eran de los pocos que podían acceder a la educación, ¿no? También la educación en aquel tiempo estaba básicamente destinada para las clases altas. Entonces, ahí de repente se andaba colando uno que otro que lograba estudiar de alguna otra manera, con la ayuda de algún rico, o digamos un pequeño comerciante que pudo darle una educación a su hijo y formaban parte de esta élite, ¿no? También había otro tipo de profesionistas, como existía la carrera de teneduría de libros, que eran básicamente contadores, por decirlo así. También existían los normalistas, por decirlo así, la gente que estudiaba para ser profesor, cosas por el estilo. Para las dos carreras más importantes eran esas, ¿no? También existía, ya por estos tiempos, todo lo que tenía que ver con la arquitectura. La gente, también existía gente que estudiaba para esto, pero realmente los integrantes importantes de la clase media, pues eran o abogados o doctores que gozaban de mucho prestigio, ¿no? Eh, pues, y finalmente tenemos lo que es la clase social baja. La clase social baja que se integraba básicamente, pues, por campesinos, por indígenas, pues básicamente, ¿no? Aquí no podemos hablar tanto de obreros porque, pues realmente, bueno, sí había obreros, pero eran muy contados, ¿no? Eran muy pocas las fábricas que existían en este periodo. Entonces contarlos como clase como que no se me hace tan pertinente, ¿no? Con todo y que por ahí lo señalan, pero era muy poca gente la que trabajaba en fábricas, ¿no? Entonces campesinos que podían ser dueños de una pequeña parcela, ¿sí? O bien lo que conocemos como peones de hacienda, y pues los indígenas, que muchos de ellos pues todavía contaban con sus tierras comunales, pero que sacaban lo necesario básicamente para poder sobrevivir, ¿no? Cuando hablamos de clases bajas, pues esta va a ser la clase que va a ser realmente explotada. Los indígenas y pues los campesinos la pasaban muy mal. Por ejemplo, hablando de un peón de hacienda, ¿no? Caso aplicable también para los pocos que trabajan en alguna fábrica. Durante el periodo de 1821 al 76 tenían un salario que podía fluctuar entre los 12 centavos y los 25 centavos al día, ¿no? Cosa pues que era realmente una miseria, eh, dado que con ese salario pues realmente solo les alcanzaba para sobrevivir ellos y sus familias, ¿no? Y más por las costumbres de aquella época, ¿no? En aquella época pues no era muy bien visto que las mujeres trabajaran. Si eras hombre, hombre, ¿no? Tenías que mantener a, a tu esposa y a los hijos que Dios te mandara, ¿no? Entonces, pues la situación de estas familias pues era una situación bastante precaria, ¿sí? Porque dado que nada más sacaban para sobrevivir. Estuve investigando por ahí y pues si hablamos de porcentajes de esta pirámide social, podemos decir que entre
el 5 y el 10% integraba la clase alta de la población total. Entre el 10 y el 15% integraba la clase media, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Y el resto, que puede ser hasta un 85%, 75%, pues era gente de escasos recursos, que vivían en la pobreza, algunos en la pobreza extrema, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado mucho del porfiriato. Dicen, no, es que al porfiriato se polarizó la sociedad. Pues yo más bien aquí corregiría. Yo pienso que en el porfiriato, pues, continuó la misma tendencia que se había vivido desde la época virreinal a las primeras décadas del México independiente y hacia el porfiriato. Más bien continuó esa constante, ¿no? Entonces el pueblo, el pueblo sí, ya entendido como tal, así como clase baja, como la llamaban en aquel tiempo, eh, pues era el que vivía realmente la miseria, ¿no? Aquí, en este periodo, no podemos decir propiamente que haya habido algún movimiento social que tratara de reivindicar los derechos de los trabajadores, ¿no? Quizá la guerra de castas que se va a dar allí en Yucatán, que va a ser prácticamente una revuelta indígena en contra de los blancos, quizá pues puede haber tenido algunos de estos matices, pero no vamos a encontrar un gran alzamiento armado por parte de las clases bajas como va a ser la Revolución Mexicana, ¿no? En la Revolución Mexicana, ahí sí la gente se rebela por la tierra, ¿no? Por el derecho a trabajar, por el derecho al voto. Aquí en este tiempo, pues la verdad de las cosas es que no hubo un movimiento que tuviera estos matices. Si bien hubo partidos como Liberal que pelearon en contra eh, de los, pues de todos los beneficios que tenía el clero, que, que pelearon por ciertos derechos. No podemos hablar tampoco de que fueran movimientos armados que trataran de reivindicar los derechos del pueblo. Desde mi perspectiva, no hubo esto porque, por ejemplo, no hubo ningún movimiento en aquellos años que yo lo sepa que buscara la igualdad entre por ejemplo, hombres y mujeres, ¿sí? Nada se habló. Ya lo vimos las sesiones pasadas, ¿no? Como lo que se buscaba era pues separar básicamente la iglesia del Estado, quitándole poder a los militares y demás, pero nunca se habló propiamente de beneficiar a las clases bajas. Se habló de instaurar un sistema de gobierno eh, pues que era la república, el federalismo y demás, lo cual pues se supone que llevaba consigo implícita la idea de igualdad, el derecho al voto y demás, pero esta situación nunca se dio y con todo y que nace la Constitución de 1857, esta Constitución jamás se va a aplicar, ¿no? Nunca se aplicó por diferentes motivos y es una Constitución muy laureada. Se dice que quien la escribe, todo este grupo de los constituyentes del 57, se habla de que quizá fue el grupo de políticos más destacados de la historia nacional, pero la verdad de las cosas es que esta constitución no se aplicó. Primero porque eh, cuando pues se jura esta constitución y entra en vigor, al año siguiente comienza la guerra de reforma, que es una guerra devastadora, ¿no? Que va a matar un montón de personas, el 10% de las personas fallecieron. Posteriormente se da, bueno, cuando termina la guerra con el triunfo liberal, allá en diciembre de 1860, con la derrota conservadora en Calpulalpan, al poco tiempo se desata la segunda intervención francesa, ¿sí? Y aquí van a estar los franceses metidos 5 años, ¿no? Hasta que se retiran y pues se da el triunfo liberal sobre el imperio de Maximiliano. Posteriormente queda Benito Juárez como presidente. Comienza un periodo de 9 años conocido como la República Restaurada. Se llama así porque Juárez restablece la República después de pues los años que dura el imperio del 64 al 67.
pero pues ahí gobernó Benito Juárez con plenos poderes, o sea, no se aplicó la Constitución, porque había levantamientos armados todavía. Acuérdense que, bueno, no se los había platicado, pero don Porfirio Díaz se levanta en armas en contra de Benito Juárez con el plan de la Noria, ¿no? En el cual pues va a ser derrotado al poco tiempo Porfirio Díaz y se esconde y demás. Y en el 72 se muere Benito Juárez, le sucede, perdón, el poder Lerdo de Tejada, y la Constitución la verdad es que siguió sin aplicarse, ¿no? Y luego llega don Porfirio, que menos la va a aplicar. O sea, realmente no hubo democracia, no hubo beneficio, hubo un cambio en la élite de poder, ¿sí? Primero pues llegaron los liberales, se afianzaron ahí, luego llega Porfirio, y con Porfirio Díaz, con todo y que el señor fue un liberal y demás, pues es un regreso al conservadurismo, ¿no? Y pues esta constitución, la verdad, les digo, con todo y que es muy laureada, pues no se va a aplicar. La verdad de las cosas. Quedó siempre letra muerta, existía, ¿sí? Pero realmente se aplicaba a conveniencia de la élite, de los que estaban arriba, ¿no? Y siempre fue así. Perdón. Entonces, por eso les comento que pues realmente no va a haber un cambio sustancial entre la pirámide social que alguna vez les mencioné en la clase de Conciencia Histórica 1 a la clase social del siglo, de los primeros 70, bueno, 50 años del México independiente, se va a mantener prácticamente igual, y esta se va a sostener muy semejante durante todo el porfiriato. No por nada, cuando se desata la Revolución Mexicana, va a ser una, pues, levantamiento armado que se va a dar con mucha fuerza, donde los participantes van a ser campesinos en su mayoría, ¿sí? Que va a ser el sector más vulnerable. El sector del campo va a ser el más explotado durante generaciones. En este tiempo, del 24, del 21, perdón, al 76, los trabajadores seguían trabajando como en la época virreinal, de 12 a 14 horas de trabajo, a 16, perdón, horas de trabajo. No, 14, perdón. De 12 a 14 horas de trabajo. O sea, ahora sí que trabajo de sol a sol, ¿no? Antes de que saliera el primer rayo del sol, ya estaban trabajando. Y pues dejaban de trabajar cuando el sol ya se había puesto. O sea, llegaban a sus casas nada más a comer, echarse un mezcal y pues al día siguiente a trabajar, ¿no? Así era la vida del campesino. Entonces, cuando hablamos de este tiempo, pues hablamos de un tiempo completamente de explotación, donde en un momento dado pasaba un ejército y pues aplicaba la leva, que era la leva del reclutamiento forzoso. Véngase, usted puede cargar un rifle, y te reclutaban de manera forzosa, ya sea liberales o conservadores, y a tirar plomazos, ¿no? Porque si no lo hacías, obviamente te costaba la cabeza. Entonces, por eso uno explica, se explica también por qué existían, pues, tantos grupos militares, tantos ejércitos que se peleaban a cada rato, porque reclutaban a toda la gente de manera forzada. Entonces, pues esta va a ser la situación que se vive en aquellos años. Va a ser un tiempo de completa desigualdad social, donde era muy difícil que una persona dejara de ser pobre para convertirse en clase mediero. O sea, siempre ha habido casos extraordinarios, pero es el garbanzo de la libra como se dice, ¿no? O el negrito en el arroz, ¿no? Porque realmente avanzar dentro de la sociedad era irrisorio, era prácticamente, pues, imposible, ¿no? Y lo mismo sucedía, dar el brinco de la clase social media a la alta, también era muy difícil, ¿no? El camino quizá para lograrlo era ser integrante del ejército, destacar dentro de el Partido Liberal o Conservador, tener 2, 3 triunfos, ser muy hábil para irte metiendo y llegar hasta arriba, ¿no? De alguna otra manera. O en el caso, por ejemplo, de los profesionistas, un abogado, ¿no? Eh, pues con
conocimientos y demás, quizá también podía colarse. Pero, insisto, son pocos los casos. La mayor parte de los integrantes de la clase alta, muchos de ellos eran familias de abolengo, o sea, familias que descendían de españoles adinerados que en algún momento del dominio español hicieron fortunas, ¿no? Algunos inclusive descendientes de conquistadores que llegaron hasta estas épocas con ciertos dineros, ¿no? Y algunos que durante el dominio virreinal supieron hacer dinero y conservaron ese estatus social, ¿no? Podemos hablar de varias familias de este tipo. Por ejemplo, tenemos la familia Espinosa de los Monteros, que va a ser pues una familia que descendía de conquistadores, ¿sí? Y que para este tiempo continuaban teniendo mucho prestigio social. Podemos hablar, por ejemplo, de la familia Rincón Gallardo, que desde el tiempo también de la conquista, siglo XIX, mantenían grandes haciendas, como la hacienda de Ciénega de Mata, ¿sí? Que pues era una enorme hacienda que llegó a medir 500,000 hectáreas, compuesta de pequeñas unidades que fueron adquiriendo de diversas maneras, ¿no? Y hasta la fecha la familia Rincón Gallardo sigue siendo de abolengo. O podemos hablar de familias que crecieron dentro de la política, ¿sí? Y que se van a distinguir, como los López Portillo. La familia López Portillo, quizá a ustedes les suene, López Portillo, por aquel presidente de México de los años de finales de los 70s y principios de los 70s, José López Portillo, aquel que iba a defender el peso como un perro, eso fue lo que dijo el señor, y dejó el país completamente endeudado, el peor presidente, más que Peña Nieto, ¿no? U otros, quizá fue López Portillo. Él pertenecía a una familia de políticos de abolengo. Por ahí yo me encontré López Portillo, que a finales de la época virreinal era alto funcionario de la Real Audiencia. Años después vamos a tener a López Portillos, a Jesús López Portillo, para 1850, por ahí 50-52, como gobernador del estado de Jalisco. Vamos a tener un José López Portillo Rojas, que también va a ser gobernador de Jalisco por allá, de 1914, si no me falla, y posteriormente encontramos a López Portillo, este señor, como presidente de la República del 1976 al 82. Son ejemplos de familias que, pues de alguna u otra manera, han mantenido su estatus, ¿sí? Su estatus, y que han sabido sobrevivir a los diferentes cambios políticos que se han transformado, ¿sí? Pero fueron contados realmente. Insisto, era muy difícil acceder a la clase alta, ¿no? Era pues básicamente por la habilidad de alguno de los familiares que supo encaminarse y escalar, pero fueron realmente contados, ¿no? Y pues bueno, esto es la clase del día de hoy. Esperemos que pues haya quedado claro precisamente cómo se conformaba la clase social en este periodo del México independiente. Y pues nos vemos en la siguiente sesión, ¿sí? Mi nombre es Carlos Loza y hasta la próxima.